y empezamos ya a dar la charla. ¿Sí? Bienvenidos a todos al mes de México. Добро пожаловать всем на в онлайн-измерении месяца Мексики, который сейчас проходит в Москве. Меня зовут Екатерина Самсонкина, я представляю организатора месяца школы из Палабры. И, соответственно, наш сегодняшний лектор Хорхе Рейносо, вот, которого вы можете видеть на видео, он, соответственно, будет нам сегодня читать лекцию. Вот. Хорхе постарается говорить помедленнее, чтобы всем все было понятно. Если какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их в чате. Давайте писать в чате, и потом в конце Хорхе пройдется по основным вопросам и на них всех ответит. Вот, да. Все, у всех все в порядке, связь есть, все видно, все слышно. Сейчас еще раз напишу это. Sí, vale, entonces vamos a empezar. Muy bien. Sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta plática con respecto a la comida, los alimentos y la comida mexicana. Este proyecto parte del Mes de México que la Escuela de Idiomas es Palabra y la Embajada de México en la Federación Rusa están realizando desde el 15 de octubre. Bueno, esta plática va a mostrar aspectos de los alimentos y también de las formas de preparación de los alimentos y algunos refranes, proverbios relacionados con la comida en México. En la primera lámina escogí una pintura, como imagen, una pintura de Olga Costa, una artista de origen ruso-judío, originalmente se llamaba Olga Kostakovich, llegó a México en la década de los 30 del siglo pasado y en la pintura vemos un mercado mexicano y a una vendedora de frutas. Y vemos una serie de frutas que son tradicionales de México, pero que provienen de distintas partes del mundo. A partir del siglo XVI, México es un lugar en donde se hace verdaderamente un encuentro, no solamente entre América y Europa, pero también un encuentro con Asia. Por ejemplo, vemos en el fondo los plátanos, una serie de plátanos. Unos son accesibles aquí en Rusia, principalmente plátano ecuatoriano. No existe, no se vende en México, no se vende en Rusia el plátano macho, que también se ve al fondo, que son de origen asiático. También vemos al frente la caña de azúcar, que también es de origen asiático y que se volvió un producto muy próspero en América. Vemos la sandía, que es muy conocida en México y tiene los colores de la bandera mexicana y todo el mundo piensa que es de origen mexicano, pero es desde el Asia Central. Y está la guanábana, el mamey, el cacao, una serie de productos que sí, muchos de ellos son de origen mexicano. La cocina mexicana, la gastronomía mexicana fue declarada hace unos 3 años Patrimonio de la Humanidad. Hay 2 razones básicas para esta declaración por parte de las Naciones Unidas. Uno de ellos es porque México fue el lugar de origen de una serie de granos, de semillas, de frutos, que son parte de la dieta básica de muchas partes del mundo. Eso por un lado. Por otro, la cocina mexicana, por las diversas regiones que tiene, por las distintas culturas que han desarrollado comida con estos productos, tiene una riqueza que se vuelve parte del patrimonio cultural de México y también el patrimonio cultural del mundo. Aquí vemos una imagen de un mercado mexicano.
Vemos los productos. Esta imagen es de una fecha cercana a Navidad y por eso en la parte de arriba del mercado hay piñatas que son parte de las fiestas navideñas. Y vemos también esta forma de ordenar los productos que es muy característica del sentido estético mexicano. Al frente vemos mangos, que el mango también es de origen asiático, pero prospera muchísimo en México. Los mercados también son un lugar en donde las personas van a comer. Por ejemplo, los productos del mar, los mariscos, los pescados, el pulpo, etcétera, es el lugar donde se pueden encontrar frescos y hay ostionerías, lugares donde se comen ostiones y también lugares para comer tacos, tortillas, etcétera. Aquí vemos también este juego de colores que es típico de los lugares populares en México. Y un lugar muy importante de la casa mexicana es la cocina. La cocina definitivamente es el corazón de la casa mexicana, es el lugar donde se encuentran las personas, la familia, se encuentran los padres con los hijos, es un lugar de encuentro, de intercambio, y también ahí vemos la influencia de distintas partes del mundo. Por ejemplo, los azulejos, estos acabados de cerámica vitrificada, que son una herencia que viene desde el oriente, desde las regiones de Persia, por ejemplo, y a partir de la colonización o la presencia de la cultura árabe por 7 siglos en España, llegan a México. Estas cerámicas, los colores de estas cerámicas son muy parecidos a los que uno puede encontrar en Samarcanda, en Uzbekistán. Y vemos dos objetos que son parte de la cocina mexicana, el metate y el molcajete. Son parte también de la cocina de muchas partes del mundo. Acabo de estar en el Museo de Historia de Rusia, cerca de la Plaza Roja, y pues sí, los antiguos pobladores de Rusia también tenían sus versiones del molcajete y del metate. Actualmente los medios tecnológicos, los aparatos electrónicos han sustituido en muchas casas este tipo de objetos, de herramientas de cocina, pero son parte de la cocina tradicional, tanto el metatl como el molcajetl. Son palabras ambas de origen náhuatl. La lengua que se usaba en muchas culturas del centro de México, entre ellos la cultura mexica o azteca. Y aquí vemos también objetos de cerámica, las ollas, que también en la cocina tradicional es muy común encontrar las ollas de cerámica. Acá, por ejemplo, se está preparando un mole, un pollo con mole. Ahorita vamos a ver qué es el mole. Y este objeto también es muy común de la cocina mexicana, el comal. Por ejemplo, el embajador se sorprende que yo no tenga en mi casa comal. El comal, ya sea metálico o cerámico, es la plataforma donde se calientan las tortillas y otros objetos preparados con maíz. En el comal, generalmente el comal está prendido buena parte del día y ahí se están preparando las tortillas. Y aquí empieza el primer refrán. El comal le dijo a la olla, mira qué tiznado estás. Tiznado tiene que ver con tizne, que es, el tizne es el carbón, la mancha negra con la que se quedan las ollas y los materiales cerámicos cuando se ponen al fuego. También es un comentario racial, digamos, lo que quiere decir el dicho es que tanto el comal como la olla están tiznados, están quemados porque se ponen al fuego. Entonces, es una frase que tiene que ver con la crítica a las personas que se burlan de otras teniendo el mismo defecto que la otra persona, ¿no? Ese es un proverbio mexicano tradicional. Y aquí vemos unas imágenes de una pintura mural del pintor mexicano Diego Rivera en el Palacio Nacional en el centro de México, donde Diego Rivera
que muchas veces para sus pinturas hacía mucha investigación, presenta aspectos de la cocina mexicana antigua, la cocina mexicana prehispánica. Y ahí vemos, por supuesto, pues la olla calentando, el comal, el metate y un agricultor trabajando, cosechando la planta de maíz, que el maíz es la base de la cocina y de la comida y de la vida de los pueblos de México, de las culturas que prosperaron en México. En un antiguo mito maya se cuenta que el hombre actual es un hombre hecho de maíz. Aquí otro aspecto del mismo mural de Diego Rivera y vemos otro lugar del mercado. Aquí esto es importante señalar. Un aspecto de una de las razones por las que la cocina mexicana es tan variada tiene que ver con la escasez que había en América de animales mamíferos de domésticos grandes como las vacas o los cerdos. Había animales que se criaban para comérselos, como por ejemplo este tipo de perro llamado xoloscuincle, y también el pavo, conocido en México como guajolote. Pero muchos de las fuentes cárnicas, de los alimentos de carne, se hacían por medio de pesca o de cacería, por ejemplo el venado y el pato, los peces, y la variedad de anfibios y reptiles que tiene México. Por cierto, México es el país en el mundo con más variedad de reptiles. Y también pues la carne de reptil pues era una de las fuentes de alimentación. Otra importante también eran los insectos y siguen siendo en muchas partes de México los cocinados los insectos. Y aquí vemos un objeto que era muy valioso en el antiguo México, el cacao. Era valioso porque el cacao, la semilla de cacao prosperaba en las zonas tropicales, no en la zona centro de México. Entonces, para los aztecas, para el imperio que creció en el centro de México, el cacao era un producto de importación. Llegó a ser tan valorado el cacao que la semilla de cacao se usaba en el mercado como moneda de cambio, como moneda para hacer los negocios. Y acá, en otro aspecto del mismo mural de Diego Rivera, del mercado de Tlatelolco, vemos las variedades, algunas de las variedades de maíz, que es la base, como yo comentaba, de la alimentación mexicana. Aquí hay una imagen de una unidad básica agrícola de las familias humildes campesinas de México. Es la milpa. La milpa es un pequeño pedazo de terreno en donde las familias campesinas producen sus fuentes de alimentación básicas. ¿Cuáles son estas fuentes de alimentación básicas? El maíz, como comentaba, el frijol, que es una de las principales fuentes de proteína vegetal, la calabaza, que también hay muchos tipos de calabaza en el mundo, pero la calabaza más consumida en el mundo es de origen americano y la cultivaron los antiguos pueblos de México desde hace miles de años. Y aquí faltaría el chile también, que es una de las bases de la alimentación. El tronco de la planta de maíz permitía que se enredara el frijol alrededor de ella y la planta de maíz permitía la sombra a la calabaza, que es una planta rastrera. De la calabaza se come la carne, se come las semillas y vamos a ver también la flor de calabaza, que es una delicia. Y aquí vemos una imagen de algunas de las variedades de maíz mexicano. Hay cientos de variedades de maíz en México. México es el lugar donde existen, por supuesto, más variedades de maíz. Es una reserva de cepas originales de maíz para el mundo. Y actualmente hay una lucha por los agricultores, algunos agricultores, por defender estas cepas originales de maíz
frente a los maíces transgénicos. Hay azul, hay rojo, hay amarillo, hay blanco, y aquí vemos una imagen también del proceso de selección artificial, el proceso de los antiguos mexicanos o los antiguos pueblos indígenas que habitaban lo que actualmente es México, para hacer selecciones de maíz y poder lograr producir el maíz actual. Digamos, los alimentos que hay en México han sido producto tanto de la naturaleza como del esfuerzo de los agricultores. Actualmente el maíz no es una planta que crezca naturalmente, tiene que ser polinizada, fertilizada por el agricultor. Entonces, en ese sentido también es un patrimonio cultural, ¿no? Aquí vemos también un hongo que le crece al maíz, llamado huitlacoche, que los Estados Unidos lo desperdician, lo tiran, se considera una plaga del maíz, pero en México se considera un alimento delicioso. El huitlacoche es comido de distintas maneras y se ofrece en los restaurantes más exclusivos de México. Y también, una vez cocinado el maíz, el elote es la mazorca de maíz, se le conoce en México como elotl, y una vez cocinada al vapor es comida de distintas maneras, no muy distintas a como se vende el maíz, por ejemplo, en el Parque Gorky. Claro que como es México y en México les gusta mucho la variedad, entonces pues se le pone sal y chile y esmetana y queso, etcétera, etcétera. Se le ponen una serie de hierbas, pero también se come así el maíz cocido. Pero el maíz de la tortilla se hace a partir de una harina en la que el maíz se le complementa con carbón, producto de ceniza, y con con calcio. Este proceso se llama nixtamalización y es muy importante para que la tortilla de maíz tenga la textura, el sabor que tiene, pero también, como comentaba yo, en México originalmente no había vacas, no había fuentes de leche, de calcio para los niños. Entonces, una vez que dejaban de amamantarse a los niños, la tortilla con el calcio que le daba la nixtamalización era fundamental para que tuvieran su dosis de cal las personas. Y aquí vemos el pinole. El pinole es una harina hecha con maíz y que luego se combina con distintas cosas, por ejemplo, con almendra, con uva pasa, con una serie de cosas. Este pinole, esta harina de maíz es conservada, se cuida mucho de que no se humedezca para que dure, para que perdure, pero luego con eso se hace una bebida que se llama atole. Aquí vemos una palabra también de origen náhuatl, atole, viene de atl, que es agua. Aquí vemos un atole sencillo. Se calienta con agua el pinole y se prepara el atole. Aquí hay un atole elegante porque se le pone cacao. Acuérdense que el cacao en el mundo antiguo no era barato, bueno, era una cosa muy valiosa. Entonces el atole con cacao era una bebida muy valorada. Este tipo de bebida la conocemos en el mundo como chocolate, y viene de chocolatl, que quiere decir agua amarga. Los antiguos mexicanos no tomaban la bebida de chocolate con algún tipo de endulzante, ni con miel, ni con azúcar, entonces por eso era amarga, pero era importante por las cualidades energéticas que daba el chocolate. Y aquí otros dos refranes. El que sembró su maíz, que se coma su pinole.
Eso quiere decir que una persona pueda tener beneficios de algo cuando trabajó, por ejemplo, una persona puede tener utilidades, rendimientos de un negocio si él inició el negocio, ¿no? Y también una frase muy común en México: me están dando atole con el dedo. ¿Qué quiere decir me están dando atole con el dedo? Que me están tratando de engañar, que me están, una cosa que es muy abundante como un atole en un vaso, me lo quieren dar de poquito a poco con el dedo, ¿no? Entonces es una frase que uno, por ejemplo, cuando a alguien le tratan de hacer un engaño, un mal negocio, o cuando un político promete algo y no lo cumple, dicen, este político nos está dando atole con el dedo. Bueno, y aquí vemos el chocolate. Originalmente el chocolate se hace a base de agua. Gradualmente, con la llegada de los españoles, se le empezó a poner leche y, por supuesto, algún tipo de endulzante como miel o azúcar de caña, azúcar de remolacha. Aquí vemos una mezcla muy valorada que es el cacao, el chocolate con atole llamado champurrado. Y junto al champurrado están unos bollos de pan dulce. Es muy común en México merendar, cenar pan dulce con chocolate. Este quizás es uno de los problemas de que hay sobrepeso en México, porque pues es una dieta alta en carbohidratos. Y aquí vemos las barras de chocolate con las que se prepara el chocolate de agua. Y aquí un moledero, un aparato para moler dentro de la olla el chocolate. Otro condimento que se utiliza mucho con el chocolate y que es también de origen americano es la vainilla. La vainilla venía del este de México y también fue un producto muy valorado en el mundo. Y vemos también el piloncillo, que es una azúcar de caña sin refinar y que se utiliza para endulzar ya sea el atole o el chocolate. Y aquí 3 refranes mexicanos. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. Como comentaba, el atole es una bebida, digamos, más barata o menos costosa, más humilde que el chocolate, y lo que quiere decir esa frase, más vale atole con risas que chocolate con lágrimas, es mejor tener algo inmediato o sencillo y de una manera alegre que tratar de conseguir algo que va a valer más, pero que nos va a costar mucho trabajo. Otra frase también que tiene 2 versiones. Chocolate que no tiñe, claro está. Eso quiere decir, bueno, el chocolate pues tiene que teñir, pues es oscuro, y si no tiñe, si no mancha, pues no es chocolate. Que la versión más popular de este dicho, de este proverbio, es las cuentas claras y el chocolate espeso. Obviamente también el chocolate tiene que ser una bebida espesa para que sea realmente chocolate. Y otra también es ni amor reanudado ni chocolate recalentado. Por supuesto, el chocolate más rico es el chocolate que se acaba de preparar. Y ya cuando se enfría y se vuelve a calentar, cuando se recalienta, pues ya no sabe igual. Y eso quiere decir que tampoco un amor que empezó en algún momento pero se acabó, va a saber o va a tener el mismo valor cuando se trata de reanudar. Y esta frase muy conocida, que además es como el origen de una película de Sergio Arau y de una novela, estoy como agua para chocolate. ¿Qué quiere decir estar como agua para chocolate? Estoy bien caliente, porque el agua para chocolate pues tiene que estar caliente. Puede ser estar caliente por pasión o por enojo. Este es otro alimento mexicano muy común que debería ser parte de la dieta rusa. Habría que buscar la manera de importar a Rusia los tamales. El tamal es una masa de maíz que adentro tiene relleno dulce o salado, ya sea de carne, con chile, etcétera, que se envuelve en una hoja de plátano o en una hoja de maíz y se prepara al vapor.
Muchas veces en la mañana, a las 5 de la mañana, ya están las señoras en la calle con su tamalera, con este aparato que permite prepararlos al vapor, ofreciéndole a los estudiantes y a los maestros que van a la escuela sus tamales. Y aquí otro proverbio mexicano. El que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. ¿Qué quiere decir? Que el que nació para algo, el que tiene una vocación para algo, no importa los inconvenientes, no importa los problemas que vaya a tener, del cielo le va a llegar la ayuda, le va a llegar los elementos para ayudarle a cumplir su destino. Eso quiere decir el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Otra forma de comer maíz también, con un maíz especial, es el pozol. El pozol se infla dentro del agua el maíz y como pasa con el borscht y otras sopas rusas, se combina con los sobrantes que hay porque como el agua está caliente, entonces quedó por ejemplo la cabeza del pescado o quedó un hueso de carne de cerdo, etcétera, y se ponen en la olla junto con el pozol y con eso se van combinando para preparar un pozol de distintos tipos. Y vemos otro elemento típico de la cocina mexicana, además de los rábanos y la cebolla, los limones. Bueno, lo que en Rusia se conoce como limas, que son parte muy común en la mesa, en la mesa mexicana. Y por supuesto las tortillas. Las tortillas conocidas en el mundo porque son la base para preparar los tacos. Las tortillas se pueden preparar a mano, puede haber también, existen máquinas para preparar las tortillas, pero también hay máquinas industriales, hay tortillerías, más o menos hay una tortillería por a cada 500 metros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado en las ciudades, en donde uno va a comprar las tortillas antes de desayunar, antes de comer. Por ejemplo, en una ciudad no mexicana de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, se consumen alrededor de 4 millones de toneladas de tortillas al día. Entonces sí, la tortilla es una base de la comida mexicana. Recuerden, mucha de la comida mexicana se come con la mano, entonces la tortilla se vuelve un instrumento para comer. Y por supuesto, con esta tendencia mexicana a la diversidad, hay tortillas azules, tortillas blancas, tortillas amarillas, tortillas fritas, tortillas grandes, tortillas pequeñas, tortillas gruesas, tortillas delgadas, etc. Hay tacos que son flexibles y blandos, como los que vemos aquí arriba, y tacos rígidos por medio de que se doran, que se fríen en el sartén con aceite y que se comen con lechuga, con jitomate, con queso y con crema. Este es un tipo de taco que se llama taco dorado. Y aquí otra frase mexicana tradicional. Este cuate le pone mucha crema a sus tacos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, cuate quiere decir amigo, hermano, viene de cuatl, serpiente, pero también hermano gemelo. Es una persona, es muy presumida, está exagerando mucho, está agregándole muchas cosas a lo que está diciendo. Eso quiere decir, este cuate le pone mucha crema a sus tacos. Y están también las quesadillas a base de queso, los tlacoyos, la tortilla que se le pone algún tipo de salsa, que se pone relleno de frijoles, las gorditas que son fritas con carne, etcétera, etcétera. La tortilla que también envuelve un pedazo de carne, otra cosa, y se le pone una salsa de frijoles, una salsa de jitomate, una salsa de chile, etcétera, etcétera, que son las enchiladas. Estas enchiladas se llaman suizas porque tienen queso encima y como hay el imaginario de que el queso es suizo, pues por eso se llaman enchiladas suizas. También todo se recicla en la cocina mexicana, entonces la tortilla cuando ya está seca, se quiebra, es quebradiza, se vuelve a revivir con alguna salsa y se hacen los chilaquiles que son típicos de desayuno en México, con crema, con pollo, con frijoles, con un huevo frito como vemos acá.
Los frijoles, por supuesto también el frijol, hay otro tipo de habas y de judías como la española, pero el frijol, el fasol típico, es de origen mexicano y también hay muchas variedades y muchos tipos de colores, desde el frijol blanco, muy parecido a la haba o la judía española, hasta el frijol negro, pasando por los rojos, etcétera, etcétera. Y se preparan de muy distintas maneras. Una característica es molidos con manteca y con queso. Este es un elemento típico. Los frijoles llamados refritos son importantes como complemento para un alimento muy picante, porque se combina la suavidad y el sabor neutro del frijol con lo picante que puede tener unos chilaquiles, unas enchiladas, etcétera. Entonces es un acompañante típico los frijoles refritos de la cocina mexicana con un poco de queso. Otro refrán mexicano: a la mejor cocinera se le queman los frijoles. Eso quiere decir, al más experimentado de todos puede tener un problema o puede cometer un error, aunque sea muy experimentado en lo que hace. Y los jitomates. Aquí generalmente en el mundo la palabra tomate, es la que define a este tipo de fruto, pero en México el tomate es el verde. Y hay distintos tipos y distintos tamaños de jitomate. En algunos idiomas al tomate se le llama, viene del italiano pomodori, que tiene que ver con el hecho de que los primeros jitomates que llegaron al Mediterráneo tardaron algunas generaciones en adquirir el característico color rojo y eran color amarillo, y por eso los llamaron fruta de oro, pomodoro. Por supuesto, llegando al Mediterráneo, los jitomates se volvieron parte básica de la cocina mediterránea, y ya uno no puede pensar ni en la cocina griega ni en la italiana sin el complemento de los jitomates o tomates. Muchas veces en México se hacen salsas con el tomate y con el jitomate, o se corta en trozos, etcétera, pero también es una presencia muy constante en la cocina mexicana. Y el aguacate, el avocado, aguacatl también es una palabra de origen náhuatl, y aquí algunas frutas que son de la familia del aguacate que no se dan o no se exportan a otras partes del mundo, y que son deliciosas, y yo las extraño mucho, por ejemplo, el mamey. Y una preparación típica del aguacate es el guacamole, que también es muy famoso en el mundo, que se combina con hierbas, con jitomate, con salsa verde, o sea, salsa de chile, con limón, y también es un complemento típico de los tacos. Y pues los chiles. Otra vez, chili es una palabra de origen náhuatl, y en México hay una gran variedad de chiles. Se volvieron, por intervención de los españoles y el comercio de los españoles con Oriente, los chiles llegaron a China y a Indochina, digamos, a Filipinas, a Tailandia, etcétera, y se volvieron parte de la dieta de los países orientales, y en algún momento se pensó que algunos chiles eran de origen chino, pero no, sí son de origen americano. Los chiles son picantes, por supuesto. Algunos, cuando llegaron a Europa, perdieron su picor o perdieron parcialmente su picor, como los chiles grandes, pero se volvieron parte importante de la preparación de alimentos, por ejemplo, en el este de Europa, en países como Hungría, pero también, por ejemplo, en Italia. Los chiles se utilizan para preparar cosas como la páprica, pero también para los salchichones, los salamis, etcétera. Es un condimento que se combina con las carnes. Y se comen frescos, también se comen secos. Hay unos mucho más picantes que otros. Por cierto, si van a un restaurante mexicano y ven los de acá, estos amarillos, el chile habanero, que no hay tanto en La Habana como hay en México. El chile habanero es el más picante y más peligroso de todos, ¿no? Yo en particular me gusta mucho el chile chipotle,
que está aquí, que se prepara ya seco. Y estos chiles, por ejemplo, que son los originarios de los derivados como los pimentones, que son muy comunes en la dieta de Europa del Este. Y aquí otro refrán mexicano. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Por supuesto, los chiles son uno de los elementos que le dan sabor a los caldos mexicanos. A veces nos odian mucho los mexicanos porque siempre probamos alguna sopa, por ejemplo el borscht, y decimos, ay, le falta como sabor porque necesitamos un poco de este picante que dan los chiles. Este picante tiene su razón de ser. Es importante en países como México o en la India, que haya algún alimento que permita la sudoración, que permita activar las glándulas sudoríparas, activar los ganglios linfáticos y ayude al cuerpo a librarse de toxinas en zonas cálidas. Bueno, pero ¿qué quiere decir el dicho, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo? Este es el momento. Si tú naciste para algo, por ejemplo, un deportista está a punto de hacer la competición más importante de su vida, se le dice, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Ya te preparaste para esto y ahora tienes que cumplir, ¿no? Y por supuesto con los chiles se hacen distintos tipos de salsa. Esta es una salsa de chipotle y esta amarilla, por supuesto, es la del chile habanero, que es la más peligrosa. Es deliciosa, pero es muy picante. Ochi nostri. Y aquí una salsa verde con aguacate y una salsa roja. Esto, el elemento básico en un restaurante mexicano es que tiene que haber al menos una salsa verde y una salsa roja en la mesa. Esa es una cosa básica que se va a pedir para la cocina mexicana. Y también México es uno de los países con más variedades de cactus, de cactáceas en el mundo. Creo que le gana Madagascar en el caso de las cactáceas, pero hay muchos tipos de cactus en México y son una base de medicamentos, los aceites de los cactus ayudan para curar heridas, para cuidar la piel, pero también son un alimento como los nopales. La planta del nopal es tan común en México que es parte del escudo de la bandera mexicana y se come la hoja de nopal, se le quitan las espinas, tiene una gran cantidad de colágeno, es muy extraordinariamente nutritiva y también las frutas del nopal llamadas tunas que hay de distintos colores y esto también es un alimento muy valorado en México, las tunas de nopal. Otros refranes mexicanos. Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Arrimar es cuando alguien se acerca, se aproxima. Cuando llega el autobús y uno está en la parada del autobús o del trolebús esperándolo y de repente se hace la fila para entrar al autobús, todos nos arrimamos a la puerta del autobús. ¿Y qué quiere decir el dicho? Es que solo se le acercan al nopal cuando tiene frutos, solo se le acercan a una persona cuando tiene dinero, solo se le acercan a un político cuando tiene fama, cuando gana un puesto en el gobierno, etc. Y otra refrán que es parte de una canción mexicana es, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Esto es tan sabroso, esto lo necesito tanto, lo quiero tanto, que aunque me pique con las espinas del nopal, lo voy a tomar, ¿no? Y otro tipo de cactus, los agaves o los magueyes, que tienen en su centro, tienen un líquido llamado aguamiel y ese líquido también se toma. En el caso de este tipo de agave, el agave azul, de aquí proviene la base de una bebida, la bebida más conocida de México, el tequila. Este agave es tequila es una denominación de origen de una zona del estado de Jalisco, que así se llama. Ya se ha expandido esta zona del agave azul, pero también hay otro tipo de agaves con los que se hacen licores distintos. De un maguey un poco distinto, de su aguamiel de este maguey, se hace una bebida fermentada llamada pulque, que se combina con frutas, con nueces, con otras cosas, y esta bebida fermentada
y es parecida en ese caso un poco al kvass ruso. Digamos, se deja el aguamiel fermentar, que se fermenta relativamente rápido, y la bebida de pulque tiene un grado de alcoholicidad de 6%, no es muy fuerte, es un poco menos que una cerveza, y hay lugares llamados pulquerías donde se toman los pulques de distintos sabores, y una vez más, con el gusto que tiene el mexicano por la diversidad, hay distintos tipos de vaso para tomar el pulque de distintas medidas. Y aquí vemos una imagen de la preparación con las piñas. Déjenme volver a enseñar. Estas son las piñas de los agaves. Se prepara, se cuecen y luego se destila el fermento de este cocido, un poco como el zamagón, y de ahí surgen bebidas como el mezcal y el tequila. Y hay lugares para tomar el pulque llamados pulquerías y cantinas para tomar mezcal o tequila u otras bebidas alcohólicas. Y ahí generalmente para combinar con las bebidas alcohólicas hay otro alimento de origen mexicano que en México se conoce como cacahuate, que es parte básica de las cantinas. En otras partes de habla hispana al cacahuate se le conoce como maní, los maníes. Y aquí otro tipo de sopa que muy parecida como son casi todas las sopas del mundo. Uno recoge las verduras y la carne y los chiles y todo y se hace una gran mezcla con eso, se muelen los chiles y se hace una cosa llamada mole de olla. Entonces el mole de olla es una sopa relativamente picante en donde tiene papa, tiene elote de maíz, una serie de cosas, ¿no? Y aquí viene otra frase del proverbio mexicano, a darle, que es mole de olla. ¿Qué quiere decir eso? La tarea es complicada porque el mole tiene muchas cosas y no se prepara, digamos, en una casa donde hay 4 personas, generalmente no se hace mole de olla. El mole de olla se prepara para 20 personas. Entonces ya hay que empezar la labor, hay que entregar esfuerzo a la labor porque es una labor complicada y hay que empezarla, ¿no? Y aquí vemos otro tipo de mole, llamado mole, bueno, esta es su frase básica, es llamarlo mole. Es un alimento que se prepara, aquí vamos a ver, con una serie de cosas. Con chiles secos y molidos de distintos, como 5 o 6 tipos de chiles, con cebolla, con ajo, con jitomate, con anís, con chocolate, con ajonjolí, bueno, el sésamo, como lo conocen en otras partes, el ajonjolí, nosotros usamos la palabra de origen árabe, con almendra, con uva pasa o con otro tipo de frutas secas, y con eso, todo molido, se prepara una base que con agua se vuelve una pasta con la que se hace una salsa. Y esa salsa se combina con pollo, con una serie de cosas. El mole es uno de los alimentos más conocidos de México, más famosos, sobre todo el mole que se prepara en el estado de Puebla, conocido como mole poblano. Y aquí vemos una imagen de un mercado mexicano donde están exhibidos distintos tipos de mole, desde el mole negro hasta el mole de pipián, el mole verde. Esta imagen me gusta mucho porque muestra cierta sensibilidad estética mexicana. Se tienen contenedores de plástico de distintos colores, y se tienen moles de distintos colores, pero ¿cómo los va a acomodar una persona en un puesto de un mercado mexicano? Los va a acomodar por gamas de colores, desde el más oscuro hasta el más claro, digamos en una gama cromática, para darle cierto tipo de armonía. También un mole especial, porque por supuesto, como he comentado, hay distintos tipos de mole. Hay un mole almendrado con más almendras, se decora con almendras, el de cacahuate se le decora con cacahuates, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos ya el mole con agua preparado, por ejemplo, con pollo, que es típico el mole con pollo, el mole poblano. A veces también con ajonjolí, con semillas de sésamo y con otras cosas, a veces con crema. Ya para terminar vamos a ver algunas imágenes. No podemos hablar de todos los alimentos de México, pero algunas imágenes de platillos típicos de distintas regiones de México. Quizás la región más conocida por su gastronomía es el estado de Puebla y los alrededores del estado de Puebla. Aquí vemos los chiles en nogada,
El chile en nogada solo se prepara en una época del año, en torno del mes de septiembre, porque crece la nuez de nogada, una nuez que viene de España, y con eso se prepara esta crema, y el chile tiene adentro un relleno de carne, de una carne dulce y semillas de granada. Es un plato mezcla de España y de México. No se toma caliente, se toma, bueno, tibio, y la crema poblana, que es una crema de chile, el que ya comenté, el mole, el pollo con mole o el mole poblano con arroz. También ese es un arroz mexicano preparado con jitomate. La zona de Michoacán, donde son famosas las carnitas de cerdo, los caldos de pescado, los pequeños tamales también, un dulce que se llama chongo, que se hace con la nata de la leche, y un atole delicioso que se prepara también con las hojas del naranjo, de la naranja. Y la zona de la Ciudad de México, México Distrito Federal, donde hay estos tacos al pastor. Estos tacos de pastor tienen un origen del cercano oriente, se parecen mucho a los que se pueden comer en Moscú, este, por ejemplo los falafels, y se llaman tacos al pastor. Y la torta. Aquí también es importante distinguir. En México generalmente no se le llama torta al pastel. A los pasteles de cumpleaños, los pasteles de alguna fiesta, al pastel dulce. Torta se le llama a una forma de sándwich hecha con un pan especial, un emparedado, que por supuesto, como es mexicano, pues no solamente tiene carne y queso, sino tiene jitomate, chile, aguacate, etcétera, etcétera. Pero esa es la torta mexicana, que se come mucho en la Ciudad de México. Se le llama cubana cuando tiene muchas cosas, pero yo he estado en Cuba y nunca he visto a los cubanos comer torta cubana. Y aquí otros refranes relacionados con la torta. Se comieron la torta antes del recreo. Este refrán se tiene que explicar un poco. Como en todas partes del mundo que la madre o el padre preparan al niño antes de ir a la escuela para su recreo, o lo que llaman en México el lunch, utilizando la frase estadounidense, pues se prepara algún tipo de sándwich de emparedado. Pues en México se prepara una torta. Y el niño está con la torta y tiene que esperar al recreo, a los términos de suspensión entre las clases para comérsela, porque no se la va a comer en el salón, pero tiene las ganas de comerse la torta. Bueno, se comieron la torta antes del recreo quiere decir que la pareja se embarazó antes del matrimonio, ¿no? Esa es una de las frases que tienen que ver con la torta. Y abajo hay otra que es, este niño vino con torta bajo el brazo. ¿Qué quiere decir eso? Un padre de repente está preocupado porque ya tiene 3 hijos y nace el 4º hijo. Y va a ser un problema económico, y cómo voy a mantener a mis 4 hijos, etcétera. Entonces su cuate, su compadre, le dice, no te preocupes, compadre, no te preocupes, mi cuate, tu hijo nació con torta bajo el brazo. Eso quiere decir que el niño trae buena suerte, el niño va a ayudar para el niño es una bendición, y el niño va a traer sus propios medios de subsistencia. Eso quiere decir el niño vino con torta bajo el brazo. La zona de Yucatán es muy particular porque tiene toda la influencia de la alimentación de la cultura maya. Hay una sopa deliciosa, la carne de venado, y este queso es de origen holandés. Yucatán también tiene un Puerto Progreso, y de ahí venían productos del extranjero, y en Yucatán les gustaron mucho los quesos que venían de Holanda, y les quitaron lo de adentro y los rellenaron con carne y con frutas, etcétera, y está el queso relleno de Yucatán. La cocina de Yucatán es particularmente conocida por su riqueza, y aquí este relleno negro se hace con 20 y tantos tipos de chile, con muchos chiles que se van quemando a fuego lento hasta que se hacen ceniza, y con eso se hace esta salsa llamada relleno negro, que es deliciosa. La región de Oaxaca
en donde hay mucha influencia indígena. Hay dos grupos indígenas muy fuertes, los mixtecos y los zapotecos, y aquí seleccioné algunas imágenes de insectos. Como yo comentaba, los insectos eran también una base de las proteínas del México antiguo, y por eso se siguen comiendo mucho, sobre todo en la zona de Oaxaca. Los gusanos que le crecen al maguey, no sé si han visto mezcales que también se le pone dentro del maguey, las hormigas, las huevas de las hormigas, o los grillos, llamados en México chapulines. Todos esos insectos se comen. A veces hay una preocupación por personas que no tienen la costumbre de comer insectos, pero digo, es cuestión de una cultural. Son muy ricos en proteínas los insectos, y eso es muy interesante el sabor que tienen. La zona de Jalisco, donde ya solo mencionaré el producto más famoso de Jalisco, que es el tequila. Las tortas ahogadas, por cierto, son unas tortas que se ahogan en salsa, que también son muy ricas. Y las regiones del Golfo de México, de la región de Veracruz, donde son famosos los pescados y otro tipo de mariscos, el pescado a la veracruzana. Y la región del norte de México, ahí sí existe más ganadería, hay más costumbre de comer carne, y también hay más trigo, y hay más costumbre de preparar la tortilla no de maíz, sino de trigo. Y por la proximidad que tiene con Estados Unidos, la cocina del norte de México se ha hecho famosa porque esta tortilla grande de harina de maíz, de harina de trigo, se envuelve y se convierte en lo que se conoce internacionalmente como el burrito. Que a veces se desprecia un poco el burrito en México porque se piensa que es estadounidense, pero no, sí es de origen mexicano. Y el aguachile, un tipo de ceviche, como se prepara también en Perú y en otras partes de América Latina, que es propio de la parte del Mar de Cortés y de la zona del Pacífico. Bueno, es una selección que hice de alimentos y gastronomía mexicana. Puse en esta página mi correo electrónico y el correo electrónico de Espalabra, y algunas páginas electrónicas en donde pueden ampliar su información con respecto a lo que hemos estado platicando. Entonces, pues les agradezco que me escucharan, y ya puse en altavoz a Katia Sansónkina, por si tienen alguna pregunta, si alguien quiere plantear alguna pregunta. Да, друзья, давайте включим свой звук, свои микрофончики. Если есть какие-то вопросы, может быть, что-то осталось не совсем ясным по изложенному материалу, да, по каким-то слайдам, или есть какие-то комментарии, добавления, которые вам хотелось бы поделиться, не стесняйтесь, можете сделать по-испански, можете сделать по-русски, я это переведу Хорхе. Вот, так что очень интересно послушать ваше мнение, получить от вас какой-то фидбэк. Вот. Так что я смотрю, у всех выключен звук. Да. Здесь кто-то есть? О, Марina. Yo estoy aquí. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, muy interesante porque a mí me gusta cocinar. Pero hay una pregunta sobre moles. Yo no puedo imaginar cómo podemos comerlos. Los moles en la mercada como montañas. Ajá. Sí, es que el mole en el mercado se puede comprar como si fuera un polvo, o también como una pasta. Entonces, compras el mole y calientas agua, y ya pones el mole dentro del agua, y ya con eso se hace líquido. Es un líquido espeso, y ya uno le pone la carne de cerdo o lo que sea. Pero sí,
se vende cuando se quiere que el mole dure varios meses, se vende como polvo. Si no, si lo quieres preparar para dentro de 2 o 3 días, lo compras como pasta. Sí, Vale. pero sí con agua lo combinas y ya con eso ya puedes preparar tu mole. Sí, lo comprendo. Gracias. Sí. Sí, porque mole sobre todo es una salsa, sí, yo diría que es una palabra mexicana para referirse a todo tipo de salsas que son propias de México, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Algunas preguntas más? ¿Mm? Ajá. ¿Qué tal? ¿Ha sido difícil de entender? Había muchas palabras desconocidas, chicos y chicas. Сложно было понять испанскую речь? Нет, кстати, очень все понятно. Понятно было, все хорошо. Ujú. Porque dicen que todo estaba muy claro, que hablabas bien clarito y entonces sí, les será fácil de entender. Muchas gracias. Traté de ser claro. Es un problema a veces para los mexicanos porque como muchas palabras son de origen indígena, a veces es difícil no referirse a ellas y son desconocidas para muchas personas, aunque conozcan muy bien la lengua española. Ujú. Vale, pero no es el caso de hoy, que yo creo que todo de buen ritmo, de palabras claras, fáciles, pues muy bien. Vale, entonces si no quedan ninguna preguntas más, sí, os queremos agradecer por vuestra participación, sí, y espero que os haya gustado y os haya sido útil, sí. Y entonces os quiero recordar que las últimas actividades que nos tocan del mes de México sí, son el Juego Club, donde vamos a competir sí, demostrando nuestro conocimiento de México dentro de una semana, el domingo, en la escuela. Sí, y dentro de 2 semanas habrá una producción de cine dedicada a la Revolución Mexicana. Sí, que el día 20 de noviembre es el día casi sagrado en México, sí, el día de la Revolución Mexicana. Sí, entonces la vamos a festejar con la proyección de la película de culto, yo diría sí, que se llama Vámonos con Pancho Villa. Sí, entonces eso va a suceder, va a tener lugar en la Embajada de México el 20 de noviembre. Y a todos los interesados en América Latina también os quería invitar, os quería avisar que dentro de una semana vamos a hacer, eso ya fuera del mes de México, un tema que toca el tema de Cuba, sí, que vamos a hacer un webinar, pero esta vez será como un masterclass de 2 webinars, de 2 reuniones, el miércoles y el jueves que vienen, así dedicado a Cuba y español cubano, ¿sí? Cómo se habla en Cuba, cuáles son los refranes, las palabras especiales cubanas y caribeñas en general, porque sí, esta jerga cubana tiene mucho en común en las demás islas caribeñas. Sí, entonces es el webinar que voy a hacer yo, Katia, y que será en ruso, sí, con muchos ejemplos de música, con vídeos, con las muestras de habla cubana. Entonces eso puede ser interesante para todo tipo de niveles, sí, porque ahí vamos a hablar en general sobre las particularidades de la sociedad, de la historia cubana y cómo todo eso se refleja en la identidad en la lengua cubana. Vale, entonces en eso estamos. Sí, muchas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia. Y entonces en esto terminamos. Y cualquier pregunta no dudéis en escribirnos o llamarnos. Siempre estamos a vuestra disposición. ¿Sí? ¿Ya? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Sí, no, entonces ya detuve